Bueno, pues para la gente que ya se encuentra en redes sociales, nos encontramos aquí en nuestro 48 conversatorio mensual de México Libertario. Gracias a todos los asistentes, a la gente que nos está siguiendo en redes sociales y a todos los asistentes a este encuentro con el doctor Víctor Ramírez, este viejo amigo. Les comento muy brevemente, antes de dar la palabra al doctor Ramírez, algunas cuestiones. Tuvimos nuestra visita con el doctor Ricardo Manuel Rojas, juez argentino, y bueno, pues tuvimos una nutrida gira de actividades sobre la presentación de su libro sobre el genocidio económico en Venezuela, un caso que se está sustanciando ante la Corte Penal Internacional. Y tuvimos además presentaciones relacionadas con Ayn Rand y con los grupos sociales que organizan estas marchas en protesta del presidente López Obrador. Tuvimos un par de talleres en relación con resistencia civil pacífica hacia regímenes democráticos, hacia regímenes de base democrática, que es uno de los esfuerzos de investigación del doctor Rojas. El próximo mes de febrero, a finales, vamos a tener al doctor Luis Espinosa Godet, catedrático español de la Universidad San Francisco de Quito, en la Ciudad de México, y muy probablemente en otras ciudades. Cuernavaca ya está confirmada, Salamanca ya también, y San Luis Potosí, esperemos. Ojalá Guadalajara y otras ciudades podamos armar algunas actividades con el doctor Espinosa Godet, que nos viene a hablar sobre su libro en relación con las malas decisiones económicas del socialismo del siglo XXI, y en particular el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Tuvimos nuestra pasada programa de encuentro libertario con el escritor ay, se me va el nombre, Pedro, se me fue, perdónenme. Y bueno, entonces tendremos también nuestro siguiente conversatorio el día 27 de enero. Lo vamos a tener con el doctor Carrillo Canán de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en relación con emociones y medios de comunicación, una investigación académica que él viene desarrollando. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, la máxima distinción que el sistema otorga. Próximamente vamos a tener, también los invitamos a nuestro siguiente conversatorio, el primer jueves de marzo, de febrero, con la doctora Denise Smith. Ella vendrá a hablarnos sobre, desde su óptica. Ella es psiquiatra, psicóloga y investigadora del del Instituto Nacional de Ciencias Penales, sobre si ella cree que el presidente López Obrador está enfermo mentalmente. Bueno, los esperamos. Queremos también hacer con ella y algún otro invitado un programa de encuentro libertario sobre el tema. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, mientras tanto está aquí el doctor Víctor Ramírez. El doctor Víctor Ramírez lo encuentran en sus redes sociales. Ahorita nos dicen tus redes sociales, tocayo. Él es un muy activo participante en redes sociales y es uno de los, me parece que de los expertos jóvenes con más larga trayectoria y más sólidos conocimientos en materia energética, particularmente en lo que tiene que ver con energías renovables. Fuiste director general de la Asociación Mexicana de Energía Renovable, ¿se llama así? Asociación Nacional de Energía Solar. De energía solar, así es. Entonces, bueno, dicho esto, yo invité al doctor Ramírez para que nos hiciera un diagnóstico de cómo se encuentra el país en términos de política energética, hacia dónde vamos. Nosotros creemos que, bueno, que vamos muy mal y que vamos hacia una degradación crediticia por parte de la deuda de Pemex, pero bueno, eso son creencias que algunos tenemos sin mucho conocimiento de la materia, y por eso quisimos que un experto de reconocida trayectoria y amplia influencia nos pudiera despejar esas dudas, dónde se encuentra el país y hacia dónde va.
Agradecemos a México por parte de México Libertario su asistencia y bueno, pues que nos estén apreciando en sus hogares o donde se encuentren. Y bueno, yo cedo la palabra al doctor Ramírez reconociéndole su apoyo y buena disposición para desarrollar este conversatorio. Terminando él, suspendemos la transmisión y seguimos aquí platicando con los asistentes ya en un ambiente más distendido. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias por la invitación. Como les comentaba antes de que iniciáramos la transmisión, este diálogo, que va a ser más bien un diálogo y más que una exposición, buscará explicar o darle el enfoque de la política energética desde un punto de vista ideológico, sin caer en la parte política tal cual, pero creo que es necesario abordarlo y es necesario explicar cuáles son las implicaciones, fueron las implicaciones de la reforma y cuáles son las implicaciones que tiene el cambio en política energética que se da en este momento en el país. Quisiera hablar muy rápidamente de la historia energética del país. Si tenemos que hablar de la historia energética, podríamos empezar con los primeros descubrimientos de petróleo en el sureste mexicano, pero también tendríamos que hablar de las primeras hidroeléctricas privadas que hubo en este país. Son básicamente Jico, Veracruz, Necaxa en Puebla y Batopilas en Chihuahua, y que se vuelven pequeñas empresas que le entregan energía, en algunos casos muy concretamente a la actividad minera, en el caso de Batopilas, que es de hecho construida por el mismo empresario minero, otra construida para darle energía eléctrica a la Ciudad de México, que es el caso de Necaxa, y otra más que también intenta dar energía eléctrica para el servicio público, lo que ahora conocemos como servicio público, que es el caso de la hidroeléctrica de Jico en Veracruz. Prácticamente ilumina Jalapa y parte del puerto de Veracruz. Es curioso, en ningún momento escucharon ustedes hablar ahorita de CFE ni de Luz y Fuerza, tal vez de Luz y Fuerza sí, pero con otro nombre, la que era Light and First Company en el estado de Puebla, y que es la que empieza a iluminar la Ciudad de México con energía eléctrica. Ya había antes modelos de iluminación por aceite, pero bueno, la gran industria eléctrica empieza así. Como todos ustedes saben, en 1938 se expropia la parte petrolera, ya con por lo menos una refinería, la de Ciudad Madero, y en los años 60 se hace la expropiación de la industria eléctrica, se empieza a hacer la unificación de una sola red, porque había una serie de redes, y es cuando se decide que solamente el Estado o el gobierno era quien podía tener actividades referentes a la industria eléctrica en el país. Esto se modifica hasta 22 años después, cuando empiezan los primeros contratos privados de generación de energía eléctrica para venderle únicamente a la red, a CFE, y poco a poco va cambiando. Hay un par de reformas que intentan hacerse ya muy fuertes para la entrada de la iniciativa privada completa, en los sexenios de Vicente Fox y después en los de Felipe Calderón, pero no es hasta el momento en el que Enrique Peña Nieto logra el Pacto por México cuando se hace la reforma. Sin embargo, si de repente empezamos a querer comparar la reforma de Peña Nieto con las dos anteriores, vamos a caer en un error muy severo, porque en una lo único que era que perteneciera o permitiera la participación de algunos privados, y en algún momento ya también el intercambio de energía entre una sola empresa, como son los autoabastos, de los que por cierto hoy toqué el tema en mi columna en Nexos, si no los invito, pero cambia completamente el esquema de tener un esquema totalmente operado y dominado por el Estado, tener un esquema en el que no importa, deja de ser el foco de atención la industria para volverse el foco de atención el individuo. Para mí, que es la parte más relevante de la reforma, todo el mundo cuando hago esa pregunta en cualquier foro, todo el mundo me dice la transición energética, y digo que en realidad no. La transición energética fue algo que se terminó dando por las condiciones tanto económicas como técnicas que se dieron después de la reforma,
pero de hecho la parte más importante es que le da la oportunidad al ciudadano de elegir qué es lo que quiere, a quién le va a comprar la energía, a quién le va a dar el servicio, incluso en algún momento puede ser qué tipo de fuente de energía quiere. Estamos todavía a muchos años y aunque la reforma siguiera implementándose, todavía estaríamos a varios años de lograr esto, pero era lo que empezaba a buscar. Obviamente, al ser asuntos de interés general y al haber, me voy a referir más a la parte eléctrica que a la parte petrolera, porque creo que es la más clara. Al tener tú como país una sola red eléctrica, tiene que haber ese mal necesario que a los libertarios no les gusta, que es el Estado. Y este mal necesario termina siendo el organizador o el operador de la gran red de transmisión y de las redes generales de distribución, que son para muchos un monopolio natural, me incluyo entre ellos. Sin embargo, te permite ahora, la modificación permite ahora que solamente hay un operador, pero que ahí pueda haber intercambios de energía virtual, hay que decirlo, no es un intercambio real, pero que pueda haber este intercambio y que cada vez el ciudadano tenga una participación más activa. De hecho, la propia Constitución se lo deja reservado al Estado, todo el asunto de transmisión y distribución, pero permite que privados puedan participar también en esta parte. ¿Cuál fue el resultado? El primer resultado, todo el mundo habla de las subastas de energía eléctrica de largo plazo. Yo, después de una plática muy larga con una experta que no le pedí autorización para hablar de lo que voy a hablar, por eso no pronuncié el nombre, pero sí puedo decir que es una de las personas que más entiende el sistema energético de este país, me decía: las subastas no me gustaron, porque las subastas coartan la libertad del ciudadano de a pie para decidir a quién le van a comprar la energía eléctrica. Y de repente la idea no me pareció, pero pensándola o masticándola mucho, creo que tenía razón. Partió en esa pequeña parte, en las subastas, de pensar que el individuo pequeño no es capaz de decidir a quién le va a comprar energía eléctrica y tiene que esperar a que la empresa grande haga una subasta, el suministrador de servicios básicos haga una subasta y decida a quién le va a comprar la energía, y entonces el ciudadano ser solamente un consumidor más, sí, de una oferta que podría tener en el momento en el que el mercado eléctrico de suministro básico sea real, pero no tendría la libertad tan amplia, al menos al inicio, de elegir su medio de energía. ¿Alguien de los que está acá no sabe la diferencia entre un usuario calificado y un usuario básico? Si alguien no lo sabe, por favor, que levante la mano para explicarlo rápido. Bien. Ok, muy rápido, porque sí es necesario explicarlo, y eso nos ubica cuál es la diferencia. Esto va a cambiar, o en teoría tendría que cambiar, pero la ley divide a los usuarios de energía en dos tipos: el básico y el calificado. El básico, quienes somos todos los que estamos acá. El calificado, quienes son las grandes empresas. En términos legales, en este momento, todo aquel consumidor que tenga más de 1 megawatt de capacidad contratada en el último, o que haya consumido más de 1 megawatt en el último año, en algún momento del año, se tiene que volver un usuario calificado de energía. Los demás seguimos siendo básicos. En este momento, como bien escucharon, es 1 megawatt, pero Secretaría de Energía, mediante un oficio simple, puede determinar bajar el umbral. ¿Y cuál es el objetivo final? Que el usuario básico seamos los hogares y que el usuario calificado sean básicamente los negocios. Porque para los negocios tiene una naturaleza distinta administrar la energía, y más si es un negocio cuya parte productiva depende mayoritariamente de la energía. En este momento hay el mercado, si no me equivoco, alrededor de la mitad de la energía que se consume en este país lo consumen los usuarios calificados, y el resto lo consumen los usuarios básicos. Los usuarios básicos tienen en este momento un solo proveedor. Hay otros 4 permisos de proveedores, sin embargo, permisos que no están realmente activos, que les hacen falta algunas partes, algunos permisos para poder entrar. Pero ¿qué es lo que está sucediendo al final? Que los usuarios calificados, las grandes empresas, tienen todo un mercado en el cual pueden ir, presionar, negociar,
hacer subastas privadas y decidir a quién le compran energía, qué fuente de energía quieren, qué costos de energía están dispuestos a pagar, mientras que el usuario básico lo único que puede hacer es pagar su recibo. Nos coartó la libertad de decidir a quién le queremos comprar energía y por lo tanto de dónde viene nuestra energía. Tal vez sea un poco complicado, sobre todo en un país como México, que se acostumbró a tantos años de un monopolio en el que solamente te daban los recibos, implementar una reforma de este calado, de este tipo, y por eso se crea el suministro básico. Supongo que así fue, pero pues si en otros países se puede, en otros países funciona un mercado eléctrico de ese tipo, no hay razones para que en México no funcione así. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una dualidad muy interesante que está sucediendo a nivel nacional. El presidente de la República buscando la confianza de los empresarios, no entiendo para qué quiere la confianza si no quiere inversión, pero buscando la confianza de los empresarios, declaró que de aquí a 2021 no va a ser algún cambio en la ley en las leyes o en la reforma energética, como le llama, que sería, no sé si la Constitución la quiera cambiar, pero al menos la ley de hidrocarburos, ley de la industria eléctrica, ley de los órganos coordinados en materia energética, que son CNH, creo. Hay el compromiso de él de no modificarla. Para mí eso ha sido peor porque en lugar de hacer las cosas completas como lo deberían de hacer, terminaron por hacer pequeñas modificaciones, algunas de ellas ilegales, tan ilegales que el Poder Judicial le ha dado la razón a los quejosos que interponen recursos en contra de estas modificaciones. Entonces han ido haciendo pequeñas reformas que van, en lugar de hacer una regresión total, una regresión simulada y usando el mercado para frenar la propia reforma. ¿Cuál es el problema aquí? Que finalmente nos están regresando a un monopolio, y en el monopolio el que pierde siempre es el consumidor, el ciudadano, el que no tiene opciones para ver de dónde quiere las cosas. ¿Cuáles han sido las consecuencias de ello? El gobierno dice que va a cumplir. Yo honestamente no creo que haya alguna herramienta hasta ahorita viable para cumplir con los acuerdos internacionales en materia de mitigación de emisiones en el sector energético. Las subastas eran la única forma en la que México tenía posibilidades de cumplir con esto. Soy un enamorado de la generación distribuida. Los que me conocen desde hace tiempo saben que, de hecho, parte de mi función fundamental los últimos 2 años ha sido impulsar generación distribuida. Sin embargo, hay que decirlo, generación distribuida no va a ser suficiente para que México cumpla con los acuerdos de París de aquí por lo menos a 2024. Sería lo loable, sería lo mejor, sería la capacidad de hacer autosuficiente al ciudadano y de que pueda generar su propia energía. Creo que en eso todos estamos de acuerdo, y que la transición energética en todo el mundo ha sido ir de lo público a lo privado, de lo grande, de lo centralizado a lo distribuido, y obviamente de lo tradicional a lo renovable, pero pues no es suficiente. Además, tampoco el gobierno ha impulsado en realidad la generación distribuida, la ha dejado ser hasta ahora, pero creo que se va a incumplir con las metas que tenemos como país en materia de cambio climático. Segundo problema que se va a generar es que no hay la inversión que se tenía cuando el país además está frenando económicamente. Recordemos que cada subasta estaba aportando alrededor de 2.500, 3.000 millones de dólares, bueno, comprometiendo anualmente. Además, el mercado eléctrico también aporta otra cantidad bastante interesante que no se vuelve tan pública por condiciones de seguridad de los inversionistas y de los compradores. Pero vaya, había un sector que estaba creciendo y esto genera un freno económico. Y la otra parte es la que me parece más importante, y es que le está cortando ahora esto la libertad del ciudadano de elegir qué es lo que quiere. Ayer salía un razonamiento de la Comisión Reguladora de Energía que para mí es de escándalo. No se ha hecho el escándalo, y yo tampoco he participado de hacerlo escándalo, deberíamos de hacerlo, porque de repente nos está diciendo un regulador que en teoría debería tener en el centro de su visión al ciudadano, nos está diciendo
le ayude a uno de los participantes del mercado para que se adueñe del propio mercado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fue la cooptación de los reguladores y que finalmente, insisto, ¿a quién afecta? A largo plazo terminará afectando al ciudadano porque no nos permite crear un ambiente de competencia real, y la competencia fue la que permitió, por ejemplo, la baja de precios en las subastas, o es el que ha ido permitiendo la baja de precios de la energía porque la tecnología es cada vez más competitiva, porque compiten entre ellos y nos ofrecen cada vez mejores recursos para obtener la energía que nosotros necesitamos. ¿Qué puede suceder? Yo creo que estamos en el previo a algo que puede ser o magnífico o terrible. El grave problema que tiene este gobierno es que creó una serie de mitos en campaña, y bueno, yo he estado en campañas políticas, lo dije hace un rato, trabajé en un partido político, pero desde muy niño he estado en campañas políticas y sé que los candidatos tienden a mentir. Es algo normal, intrínseco. Quieren prometer todo y terminan en algún momento de la vida mintiendo. Mentiras grandes, medianas, pequeñas, pero en algún momento mienten. Y no justifico y no se me hace correcto, pero entiendo que un candidato mienta. Lo que no se vale es que el candidato, cuando llega al gobierno, siga viviendo y basando su política en cualquier sentido en las mismas mentiras que creó para llegar al gobierno. Muchos decían que cuando llegara el presidente al poder la realidad lo iba a sacudir. La verdad es que la realidad lo ha estado sacudiendo, pero él no se mueve. Y viene una realidad muy fuerte, y es que algunos fondos que en algún momento se crearon para situaciones emergentes o especiales, finalmente se van a acabar, y es en donde conoceremos el futuro de este país para final del año. No digo que en el final del año se acabe el dinero se va a acabar antes, pero es en donde va a tener que haber una política. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros revisamos el presupuesto de egresos de la Federación, para empezar, de renovables no hay algo este año. Muchas gracias. Lo único que hay de renovables es al año, bueno, hay algo de hidroeléctrico, es muy, muy poquito. Y al año 2022 en el Prodecen dijeron que quieren instalar por ahí de 250 megas o 500 megas. La quinta parte de lo que la subasta más pequeña comprometió instalar en Real. Pero en buena parte no lo quieren hacer por una decisión de gobierno, no de ciudadanos, que es la fobia a las renovables. De hecho, amigos míos que han estado en reuniones en Secretaría de Energía me dicen que a las renovables no les dicen renovables, les dicen energías intermitentes. Eso es un gran diagnóstico de miedo. Y la otra parte es porque no hay recursos para hacer todo lo que ellos quieran, más lo que deberían de hacer en materia de renovables. ¿De dónde van a sacar el dinero? Hablan de pidiregas. La verdad es que es un muy mal método, o al menos en México ya se probó que es un mal método, y deberían de hacerlo de otras maneras, pero no hay recurso. Entonces, cuando se acabe el recurso, ¿qué va a suceder? Tienen de dos opciones: o se radicalizan, contratan más deuda, vuelven a echar a andar el pidiregas. Hubo una tarea que hice hace 6 meses, pero se murió mi computadora y perdí el dato. El actual director de CFE fue un crítico acérrimo de los pidiregas. Recobré un video de cuando fue senador en el que durante 15 minutos habló en contra de los pidiregas, y es ahora lo que van a usar. Y la otra es abrir realmente de nuevo subastas, abrir licitaciones de líneas de transmisión para que privados las construyan y las operen, y permitir ya que el ciudadano de a pie empiece a optar por nuevos métodos de energía. Para mí, la parte más importante es que empiece a operar las subastas no por una orden de la Secretaría de Energía, no por una orden del SENACE, que así tiene que ser legalmente, sino que empiece a operar de esa forma, porque haya competencia en el suministro básico y los suministradores de servicios básicos necesiten por ley entrar a subastas y comprar energía a precios competitivos en subastas.
Eh, yo yo qué creo que puede pasar, no lo sé. Este gobierno es un monstruo de mil cabezas, pero las cabezas económicas son dos, una muy radical de izquierda, de lo que llamaríamos el socialismo del siglo XXI, pero también tenemos una parte que es pragmática, que es poco influyente, hay que decirlo. Me encantaría que fuera más influyente la oficina de la presidencia de la República, pero la realidad es que poca influencia le hemos visto. Y tan es así que en los paquetes que presentó la iniciativa privada de inversiones en conjunto con la presidencia de la República, terminaron excluyendo, al menos momentáneamente, el asunto energético de las inversiones. ¿Qué puede suceder? El año pasado tuvimos apagones, sin embargo, siendo honestos, no son los apagones que esperábamos. Independientemente de que después parece ser que hubo un reconocimiento de que no fueron las causas que dieron ellos técnicas, sí hay un problema de falta de energía en algunas zonas del país, principalmente en Baja California Sur, en la península de Yucatán. Sin embargo, el crecimiento del país se está dando también en el centro de la República y no hay una estrategia o no hay una metodología en este momento para suplir, o más bien para abastecer de la energía necesaria al centro de la República, a la península de Yucatán y a Baja California Sur. Entonces, yo no quiero ser de mal agüero, pero la realidad es que podríamos empezar a tener problemas en algunas zonas del país por falta de suministro eléctrico si no hay un cambio radical, tanto técnico como ideológico, en la forma en la que se está administrando la energía en este país. ¿Cuál es el problema? Es que se le dio el poder en el sector eléctrico a gente con una carga ideológica muy fuerte, y de hecho no quisiera que se tome esto como una ofensa, pero a un grupo que vivió en otra época, que vivió en otra tecnología y que no entiende el mundo tecnológicamente como se da ahorita. Hace un rato veía yo algo que me enterneció en redes sociales, una abuelita que no le entiende al teclado de la computadora y entonces escribe una carta agradeciendo por el éxito que tiene su nieto, le toma la foto y lo sube a Facebook. No le entendía mucho a la computadora y usó las herramientas que tenía. En esa parte digo, me gustó, fue algo muy tierno, por poco me suelta una lágrima la publicación, pero si estamos pensando en que algo así es lo que pueda suceder para la operación del sistema eléctrico, la verdad es que qué miedo. Y qué miedo pensando que los hospitales en este país trabajan, bueno, en casi cualquier lugar del mundo trabajan 24 horas y la vida de la gente depende en buena parte de que tenga la calidad y el suministro eléctrico con calidad necesarios. ¿Cuál es la función del ciudadano? Yo creo que el ciudadano tiene que tener tres funciones básicas. La primera es reclamar. El que no habla, Dios no lo oye, para los que creen en Dios. Pero bueno, si no hablamos, si no levantamos la voz, difícilmente se va a escuchar algo. Y hay que decir que tenemos comprobado que las redes sociales son bastante útiles y hacen recular al menos al presidente de la República, o lo han hecho recular en algunas cosas importantes. Entonces hay que empezar a levantar la voz. Segunda es informarse. Y aquí creo que, de hecho, iría en el orden contrario, esta debería ser la primera. Informarse, el sector eléctrico estaba en un monopolio y no nos importaba más que pagar nuestro recibo, y si llegaba más alto reclamábamos a veces, y si no, lo pagábamos y ya. Ahora hay que empezar a leer los recibos, creo que es una buena introducción, y después de leer los recibos empezar a informarnos de qué es lo que sucede en todo el sector energético. Puedo contar una anécdota que me tocó vivir que fue muy interesante. Iba yo algún día a un zoológico con mi hija, que por aquí anda, mi esposa y unos amigos de mi esposa, y de repente me faltaba un cuarto del tanque para que se acabara, y yo seguía, ya lo tenía calculado, y me dice el copiloto, que era un abogado, me dice, ¿por qué no cargas de una vez? Le dije, espérate llegar a Tula. Me dice, ¿por qué a Tula? Le dije, porque está cerca la refinería. ¿Y qué tiene que ver que se cerca la refinería? Pues que el costo de llevar la gasolina es más bajo y la gasolina va a estar más barata en Tula. Dice, ¿de dónde sacas eso?
Eso es lo que creó el mercado de gasolina. Cuando llegamos a la gasolina que estaba a la orilla de carretera cerca de Tula, se dio cuenta de que la gasolina estaba casi 2 pesos más barata que la Ciudad de México. Y entendió por qué me esperé yo a cargar hasta ahí. A partir de ahí él bajó la GASOAM de Comisión Reguladora de Energía y empezó a tomar decisiones de dónde cargaba su gasolina. Y se dio cuenta que, por ejemplo, si cargaba 2 cuadras de diferencia donde comúnmente cargaba, como cambiaba de delegación, la gasolina estaba 50 centavos más barata. Empezó a tomar ese tipo de decisiones. Pero ¿cómo puedes tomar ese tipo de decisiones? Con información. Aquí está Arturo Carranza conmigo, y Arturo es parte de un colectivo que creamos hace ya casi un año, que es We Tweet Energy, cuya intención fue darle al ciudadano herramientas para que el ciudadano empiece a entender el sector energético y empiece a tomar decisiones propias en base a conocimiento del sector energético, porque eso es básico. Si los empresarios, para tomar una decisión de a quién contratar, hacen un estudio, ¿por qué no el ciudadano tendría que tener la libertad y además la información necesaria para hacerlo? Y la tercera cosa que tiene que hacer el ciudadano es tomar acciones. Y ahí la mejor opción, siempre le pongo en Twitter, es el hashtag ponle paneles. Podemos generar nuestra propia energía. Si me dicen es que estoy en tarifa subsidiada, existe en el billing y pueden tener, a lo mejor se tardarán un año y medio más en recuperar su inversión, pero van a generar la energía que ustedes consumen. Primero la intercambiarán, y en el momento en el que se acaben los subsidios en este país, si es que algún día se acaba, tendrán ahí sus paneles y podrán dejar de depender de un subsidio o no ser afectados por un subsidio. Entonces la invitación son esas 3 acciones. Primero informémonos, después protestemos y después tomemos acciones. Creo que las 3 opciones son muy válidas. ¿Qué me preocupa a mí? Que vaya a haber una radicalización a mediados de año de la política energética, de la política económica, y que empecemos a tener serios problemas energéticos a mediados de año. A mediados de año, porque el verano es donde más se consume energía, ¿no? Lo que más consume energía en este país no es la iluminación, es el confort térmico. Y pues bueno, creo que esa es la parte que viene más preocupante, y que todo se empieza a basar en otros datos. Y si me dicen, oye, pero el sistema eléctrico, sí, el sistema eléctrico en Venezuela, cada vez que hay un apagón, la última vez casi dijeron que habían venido reptilianos a bajar el switch. Entonces, ¿puede suceder? Sí puede suceder, y las consecuencias también a largo plazo son graves, porque al tener un gobierno que no entiende la actualidad energética del mundo y que todo el mundo está caminando hacia allá, incluso Estados Unidos está caminando hacia allá a pesar de Trump, mientras no tengamos a alguien que entienda que la transición energética debe ser porque debe ser, no vamos a transitar, y México es un país altamente vulnerable a los problemas del cambio climático. Y bueno, esa pregunta me la hacen mucho. Oye, pero Estados Unidos le está metiendo al carbón, y lo dije hace un par de semanas en radio. ¿Sí saben ustedes cuál es el estado petrolero por excelencia en Estados Unidos? Texas. Bueno, ¿saben qué capacidad tiene instalada Texas de generación eólica? Bastante también. 27 gigas. Es alrededor de 9 veces lo que tiene instalado México. Solo Texas. Solamente Texas tiene 27 gigas, México tiene alrededor de 3.1 gigas, o sea, tienen 9, poquito menos de 9 veces lo que tiene instalado México. Yo creo que hay otra pregunta muy interesante que me dicen, oye, pero el futuro del petróleo, no se va a acabar. Le dije, no, la era de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. Se acabó porque la tecnología dejó que usáramos algo más. Y además hay otra cosa importante, el petróleo es una fuente no solamente de energía, sino de una serie de suministros. Los medicamentos que consumimos ahora son casi todos, en su mayoría, derivados de petróleo. Las autopartes, aunque usemos carros eléctricos, van a seguir usando derivados de petróleo, pero el futuro de este mundo es la petroquímica, no el uso
de los combustibles fósiles y de quemar los hidrocarburos. Dicho sea de paso, a mí me parece una mala idea el asunto del etanol y ahí sí festejo lo que hizo la Suprema Corte ayer. Creo que es un ciclo falso de captura de carbono porque lo estás capturando y después tirando, pero además consumiendo energía para poder hacer ese ciclo. Pero bueno, ese es el futuro del petróleo. No deja de tener futuro, no deja de tener por lo tanto valor el petróleo. No estoy diciendo con esto, con hablar de transición energética, que nos olvidemos del petróleo y lo dejemos enterrado, porque seguramente va a seguir teniendo muchos otros tipos de usos. Es más, para paneles fotovoltaicos usamos algunos químicos, pegamentos que son derivados del petróleo. O sea, aún con transición energética el petróleo tiene futuro, pero ya no es quemarlo. Y esta administración federal lo que está intentando hacer es una refinería que, si bien llega la refinería a trabajar en algún día, yo sigo dudando que suceda eso, pero cuando lo haga va a empezar a trabajar cuando este mundo empiece a cada vez usar menos petróleo. El año pasado, si no me equivoco, un dato de mi amigo Eric Salas, es que por primera vez en el mundo se consumió menos petróleo, hubo una caída en el consumo del petróleo no asociado a la economía. En 2009 hubo una caída del consumo de petróleo, pero pues hubo una recesión económica prácticamente global. Este año no hubo recesión económica, excepto en México, y hubo una disminución en el consumo de petróleo. Entonces esto viene cada vez dándose más y tenemos ahora un gobierno que no escucha al ciudadano, que no le da oportunidades al ciudadano y que además empieza a implantar políticas de hace 40 años. Creo que como exposición podría ser suficiente. Me gustaría abrir al diálogo, a preguntas. Aquí hay muchos que podría decir expertos que probablemente saben más que yo de energía, y aquí quisiera desmentir un poco. No soy experto. ¿Qué me ha pasado? Creo que aprendí a pensar en el doctorado, y lo que he hecho es rodearme de una serie de expertos que me enseñan todos los días y de los cuales procuro aprender, y entonces comunicarle al ciudadano de a pie, al que no entiende los tecnicismos, cómo funciona el sistema energético. Mis amigos escuchan algo que platiqué, y es la parte que les decía de tomar decisiones. Una anécdota: un día me fui a comer una hamburguesa en mi pueblo, a 2 cuadras de casa de mi mamá, y el hamburguesero me empezó a preguntar si podía él poner un parque solar y que si lo podía meter a subastas. Y dije, ¿de qué me hablas? Y me dijo, tengo un terreno de 20 hectáreas, ¿para qué alcanzará? Y le dije, y en condiciones ideales debería alcanzar para unos 9 megas. Sí hay proyectos de 10 megas en las subastas, pero no es como que tengo el terreno y ya, ¿no? Y le dije, pero además son líneas de transmisión. Y me dice, no, de las líneas de transmisión estoy a 200 metros. Si de la subestación estoy a 1,5 kilómetros, o sea, no nos gastaríamos mucho dinero en transmisión. Los que me conozcan saben que soy de la zona de influencia de Luz y Fuerza. Le dije, ¿tú eres jubilado de Luz y Fuerza? Y me dice, no, yo terminé la prepa, ya, pero te he estado leyendo y entendí que podemos meternos nosotros al negocio. Al final no se puede hacer nada porque vive dentro de una área natural protegida y le van a negar el permiso ambiental. Y le dije, ni toque su terreno, es una belleza y es un bosque precioso. Pero creo que esa es una labor que los que estemos en pro de la libertad, los que creamos en la libertad, tenemos que empezar a impulsar. El cambio de la mentalidad, sobre todo después de que vivimos por lo menos 50 años dentro de una frase que creo que puede ser muy de libertarios, dentro de la opresión del Estado, el monopolio del Estado, y que solamente el Estado nos podía decir qué es lo que podíamos hacer y a quién le podíamos comprar energía, ¿no? Hay una parte al final muy importante, y es que muchos de los críticos del liberalismo hablan de que el problema del liberalismo es que es tan particular que no permite que la gente más pobre ejerza sus libertades. La reforma hasta en eso ahí sí tuvo un acierto, y es algo muy curioso. Se creó un fondo que permitía la electrificación universal, y esa parte es impresionante, y es algo que yo no entiendo por qué el actual gobierno no ha retomado o no ha mantenido con la fuerza que venía el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Ese permitía ejercer la libertad
de generar la propia energía a la gente más pobre, y esa parte para mí es muy, muy importante. Entonces, creo que toqué ya la parte más importante, la ideológica. Podremos hablar en algunas partes de tecnicismos y abro el diálogo para más que preguntas y respuestas, incluso, insisto, para diálogo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera exponer algún tema? O cosas que haya dicho que puedan resultar complicadas. Pues bueno, yo nada más como comentario lo último, que dijiste que no requería permiso, bueno, no le iban a dar el permiso, perdón, más bien dijiste al de las hamburguesas. Obviamente no, porque se trata de arriba de medio mega, ¿no? Pero si fuera medio mega, no requiere permiso de la Semarnat para... No, porque es una área protegida, pero no es una zona muy prohibitiva. Me acabas de hacer saltar un asunto interesante. La reforma empezó a generar una serie de esquemas nuevos muy curiosos, y no voy a dar muchos datos porque no quiero afectar a los que lo vieron, pero empezó a generar esquemas que incluso a los más radicales les cambiaron la mentalidad. Voy a dar un ejemplo muy claro. Si ustedes me dijeran cuál fue el sindicato más radical en México en pro del estatismo, ¿de qué sindicato estoy hablando? El SME. Del SME. Era ideológica además su postura. Sí, dura. Bueno, ¿saben quién puede obligar ahora a que haya un mercado de suministro básico? El SME. Porque tienen plantas de energía sobre... No son las plantas. Voy a explicar un poco cómo está dividido el sector eléctrico. Lo voy a hacer muy rápido y esperando no complicarlo, pero para que entendamos por qué no son las plantas. No hay prisa. El sector eléctrico se divide verticalmente en 4 partes: la generación, la transmisión, la distribución y el suministro básico. La transmisión y la distribución, yo todavía no entiendo por qué la dividieron. Finalmente se la dieron a una misma empresa. Tal vez hay algunas consideraciones de tipo técnico, sí hay algunas diferencias regulatorias entre transmisión y distribución, pero son básicamente lo mismo y están, digamos que una es la distribución en grandote y otra es la distribución en chiquito. Pero bueno, O sea, transmisión y distribución. Por área geográfica, o sea, distribución. La transmisión es la que está, si no me equivoco, arriba de 130 megawatts, entonces son las grandes líneas que comunican al país. La distribución es de cierto punto de donde llegan esas líneas, las subestaciones, distribuir la energía a los usuarios finales. Esas dos se quedaron restringidas al Estado. El particular, el privado puede participar mediante contratos, pero se lo dejaron como un monopolio natural restringido al Estado. Ahí no me meteré mucho en la parte ideológica porque puede ser muy rica, pero no es el asunto al que vengo ahorita. Esas dos partes están reservadas al Estado, pero la generación y la venta de energía están abiertas a la competencia libre. En la generación, sí, como bien dicen, está Fénix, que es la generadora que creó Mota Engil, una empresa portuguesa, junto con el SME, la cooperativa del SME, y ellos generan energía, pero en la comercialización de la energía, la comercialización a su vez se divide en dos: la comercialización básica o el suministrado de servicios básicos y el calificado, los que les hablaba hace un rato, los grandotes. Suministro calificado ya hay muchas, si no me equivoco más de 30. Suministro básico hay solamente una operando, que es CFE, y hay 4 permisos más. Uno de esos 4 permisos es una empresa que se llama Suministro Básico del Centro, o su base, y es una cooperativa de extrabajadores de luz y fuerza del centro. Pero, perdón, Víctor, que yo creo que para algunos que no entienden el pasado del SME, no saben lo que significa. ¿Todos saben lo que es el SME?
Ok, perfecto. Entonces, ya, para empezar por ahí. Entonces, es muy curioso porque ellos que se opusieron rotundamente a la reforma, una vez que vieron la reforma, la entendieron. Es que ya los habían sacado sin era la única forma que se podían integrar. Les dieron el dinero y les dieron la concesión. Pero les dieron mi dinero. Pero están hablando de ustedes de la generación. Ajá. Yo estoy en desacuerdo de cómo se hizo, pero ahí está la generación. El negocio del suministro básico es un negocio nuevo que están iniciando y que ellos van a iniciar. Ellos pueden romper ahorita, si ellos iniciaran la parte jurídica, que creo que no lo han hecho del todo correctamente, pero bueno, si ellos iniciaran la lucha jurídica y lograran el reconocimiento como participante del mercado, podrían obligar al Estado a que haga la subasta al Centro Nacional de Control de Energía y entonces ellos empezar a competirle de tú a CFE por los clientes en la zona en las que ellos tienen permiso de suministro básico. ¿Entendieron el mercado? Y quieren aprovechar el mercado. Hay detrás de eso algunos mitos, por ejemplo, ellos tienen la idea de que en el momento en el que entren automáticamente le van a comprar a su generadora. No es cierto, eso no puede ser, la ley no lo permite, ellos solamente pueden comprar coberturas energéticas en subastas, pero ellos entendieron el mercado y los grandes opositores a las reformas son ahora los grandes promotores o pueden ser los grandes promotores o los que destraben el mercado eléctrico. Para mí esa parte es básica. Y voy a dar un último ejemplo que técnicamente a lo mejor lo tengo que explicar, pero espero ser suficientemente claro. Ustedes han oído hablar de generación distribuida, que es que siempre que instales hasta 499.99 kilowatts de capacidad de generación, no necesitas un permiso de interconexión, solamente un contrato con la distribuidora y el suministrador de servicios básicos o el de calificados y venderle energía o intercambiar energía. La parte más exitosa de generación distribuida son los domésticos de alto consumo, los que pagan más por su energía y por lo tanto que a ellos les conviene instalar paneles y en 4 máximo 5 años recuperar su inversión. Pero hay muchos lugares en donde ellos decían, oye, y si en lugar de meter yo paneles para 3 kilowatts, te hago una compra de 50 kilowatts, pues te bajo el precio. Pero pues yo nada más necesito 3, pero nada más necesitas 3 kilowatts, no necesitas 30 ni 50. Ok, si me pongo de acuerdo con mis vecinos, pero ¿para qué te vas a poner de acuerdo con tus vecinos? Muy fácil, me pongo de acuerdo con mis vecinos, instalamos un solo parque de 50 kilowatts, desconectamos a todos y nos conectamos por dentro. La ley no te lo prohíbe. No te lo prohíbe, y es permitido. Lo que no está prohibido Lo que no está prohibido está permitido. Y lo único que tiene que suceder es que tienes que tener un medidor que mida la totalidad de la energía que consumen o que aporta o el equilibrio. Y fuera de eso no hay ningún problema. Entonces eso permitió que la inventiva del mexicano empezara a usar las herramientas que tienen. Ellos compraron, se unieron 10 casas, instalaron 50 kilowatts y son felices pagando el 20% de lo que antes pagaban de energía. Una cuestión, nos preguntan, doctor, dice, ¿cuál es la opinión sobre subastas eléctricas que realizarán particulares como Vitol o Bravos? ¿Tendrán éxito? Sí, de hecho están teniendo éxito, pero además debemos de hablar de éxitos relativos. ¿Qué es éxito? Para mí éxito es que vayan a colocar a colocar contratos, que tengan contratos entre compradores y vendedores y los están teniendo. Van a tener éxito, pero ahí vuelvo a una parte. ¿Qué es lo que está sucediendo? El Estado no quiso, los particulares quieren y necesitan, y los particulares terminan organizándose. En algún momento me decían que Secretaría de Energía quería prohibir las subastas privadas y yo no hay forma de que prohíba las subastas privadas, porque existe un mercado y finalmente ellos lo único que están haciendo es organizar el mercado para que los privados tengan la capacidad de ponerse de acuerdo entre ellos, ¿no? Y con reglas más o menos claras. Yo creo que va a tener éxito y considerando que los proyectos que se inscriban para vender energía ya tengan la suficiencia o se estén lo suficientemente maduros como para que no puedan ser bloqueados, yo creo que no va a haber ningún problema y van a tener éxito. Gracias, doctor. Pero tengo una pregunta. Por ejemplo, se supone que cuando tú produces, puedes instalar toda la energía que tú quieras en tu casa.
y eso puede ser tuyo, pero las líneas de transmisiones son de dominio de CFE. Entonces la única forma en la que yo entiendo que tú puedes pasar electricidad a otros es a través de la línea de CFE. Y te puede decir, sí, véndelas, pero construyete tu propia línea. Entonces esa puede ser una, o lo que están haciendo muchas empresas es el acuerdo de cogeneración. Yo la lanzo a la línea y CFE la vende. Están los derechos de transmisión, ¿no? Creo que hay una pequeña confusión aquí. ¿Qué es la subasta? La subasta lo único que hace... el mercado eléctrico, técnicamente hablamos de intercambio, de inyección de energía, de traslado de energía. Por ejemplo, los autoabastos, que es de lo que hablaba hoy, hablan de transporte de energía. En realidad no sucede eso. Lo que estamos hablando son intercambios virtuales. Lo voy a explicar con el autoabasto y es la forma más fácil. La diferencia de megawatts. Bueno. Cuando el autoabasto de energía eléctrica, de energía renovable, decía que tú puedes generar en el sitio en donde más tengas capacidad, en donde haya mejor capacidad de generación, por ejemplo eólicos en Oaxaca, y puedes consumir en cualquier otro lugar del país y pagar un porteo preferente. No voy a hablar del asunto del porteo, eso ya lo escribí en la columna de la semana pasada y esta, pero cuando hablas con mucha gente de CFE te dice, bueno, pero es que tú tienes que pagar porque CFE te lleva la energía de Oaxaca a la Ciudad de México, por ejemplo. La realidad es que no, eso no sucede. Digo, técnicamente es imposible, no hay tecnología, no hay ciencia todavía suficiente para marcar un electrón y decir, el electrón que metí aquí llegó allá, no lo podemos hacer. Pero lo que sucede es un intercambio de energía. Yo inyecto energía de este lado y la consumo de este lado. ¿Qué es el mercado? El mercado, más bien, las subastas privadas lo que van a hacer es decir, que un privado diga, aquí estoy generando e inyectando la red, ¿y quién me paga esa energía a mí? Otra persona que está consumiendo esa energía. Y vamos a tener que pagar derechos financieros de transmisión, sí. Y vas a tener que contabilizar entre lo que vas a pagar, el privado, va a tener que contabilizar transmisión y distribución, sí, pero recordemos que la ley ahí es muy clara y no puede, CFE, transmisión, SENACE, no puede ser indebidamente discriminatorio, y si cumple con las reglas y si cumple con todo lo que se necesita para el despacho, no van a poder negar la inyección de la energía, y al privado tampoco le van a poder negar que reciba la energía. Por eso yo creo que no va a tener problemas la subasta en ese aspecto. Y finalmente son acuerdos privados y CFE ni siquiera tiene que enterarse cuánto va a pagar el privado y por qué lo va a... mientras a ellos... ¿Por qué lo va a pagar? Mientras ellos le paguen lo que tienen que pagar, que son los derechos de vía, digámosle así, de transmisión y distribución, no pueden hacer otra cosa. Son el uso de la propiedad de los medios de transmisión para manejar. Tendrán que pagarlos, pero... Que es el caso de FEMSA, por ejemplo. Que FEMSA produce energía eólica en Oaxaca y la consume en todos los Oxxos y distribuidores de Coca-Cola, etcétera. Este modelo, que es el autoabasto con posteo estampilla, hoy lo platicaba, si no me equivoco, 4.05 gigawatts de capacidad eólica instalados bajo este esquema en lugares tan distintos como Tamaulipas, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán, Coahuila, Oaxaca. La verdad es que es Puebla, súper diverso, y hay pero hay un esquema un poco distinto y vendrá un problema legal si es que atentan con ellos bastante distinto, incluso de tipo de arbitraje internacional, ¿no? Aquí seguimos, doctor, pero tus redes sociales para que la gente te pueda... En Twitter, @VicFC7. El Facebook, la verdad no lo doy porque no lo uso prácticamente. Bien, el de la plataforma. Plataforma es @PMCE7. Y quiero hablar rápido de qué es Plataforma México. Plataforma México es la unión de una serie de organizaciones privadas, de incluso universidades, de asociaciones de generadores o de instaladores de equipos eléctricos, de desarrolladores de proyectos, y lo que hacen es intentar impulsar que la transición energética sea más rápida.
por lo menos retome el ritmo que tenía por lo menos hasta hace un año, ¿no? Bien, aquí continuamos y muchas gracias, doctor. Aquí finalizamos.